Ahora hemos invitado a un abogado constitucionalista, Gilberto Gómez, para mirar estas 7 preguntas desde lo constitucional, desde el orden jurídico, porque tal como decíamos ayer, de las 7 preguntas, hay 6 que ya están en el ordenamiento, la única que ordenamiento jurídico colombiano, la única que no está es la número 7, que establece hasta 3 periodos para los congresistas. Abogado Gilberto Gómez, muy buenos días. Aldemar, buenos días a usted, a Fabio, a los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas debido a las noticias. Sea lo primero expresar mis sentimientos de dolor ante el fallecimiento del ilustre vallecaucano, el doctor Germán Villegas, un hombre que durante décadas se puso al servicio del departamento del Valle del Cauca, de nuestra ciudad Santiago de Cali, y que deja un legado importante para todas las generaciones, particularmente a aquellos que aspiran a que se acabe la corrupción en Colombia. El doctor Villegas fue un hombre impoluto. Hago claridad que fui su amigo personal, mas no político, pero eso no es óbice para reconocer la calidad humana y la calidad política de este ilustre vallecaucano que acaba de fallecer. A sus familiares, mis más sentidas condolencias, Aldemar. Ahora sí, entremos en materia. ¿Cuál es el concepto jurídico que usted tiene de esta consulta anticorrupción que ha sido convocada, cuya elección se llevará a cabo el día de mañana? Aldemar, debo precisar lo siguiente. Lo que voy a expresar a través de este importante medio de comunicación es única y exclusivamente desde el punto de vista constitucional y legal, que no político. Por tanto, quienes piensen diferente a lo que yo voy a decir, respeto esa posición. Yo no estoy invitando a no votar por la consulta de ninguna manera. Mi posición personal es que no voy a votar por ella porque considero que es innecesaria. Eso no produce absolutamente ningún efecto habida cuenta que ellas se encuentran contempladas en el ordenamiento constitucional y legal. Repito, no estoy invitando a que no voten, ni más faltaba, porque eso forma parte de la democracia y todas las personas pueden expresarse según su leal saber y entender. Vamos con la primera pregunta. ¿Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado, ¿eso es posible? Aldemar, esa pregunta en este momento es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque la Constitución Política en el artículo 187 establece que, comillas, la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la Administración Central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República. Asimismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública respondió a una solicitud presentada por la señora Claudia López, donde establece también que no solamente afecta el salario de los congresistas, sino a los demás servidores públicos. El literal 18 de la Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección de derecho a la participación democrática, no se podrá presentar iniciativas populares legislativas y normativas o consultas populares ante el Congreso, los consejos, etcétera, sobre materias presupuestales, fiscales o tributarias. Así pues, entonces, que el pueblo colombiano puede votar los 30 millones del censo electoral, esa primera pregunta, eso tendría que hacerse una reforma constitucional. Por tanto, esa primera pregunta no tiene razón de ser. Máxime cuando con ello se afecta a todas las personas que tienen la calidad de servidores públicos del Estado.
Así lo está diciendo la función pública ante petición elevada por una de las promotoras de la consulta. Eso tiene que llegar a el Congreso de la República nuevamente, presentarse ese proyecto para reformar la Constitución política en esa parte. A mí me da pena con el doctor Alexander López, a quien escuché detenidamente ayer. Lo aprecio, lo admiro, lo respeto, es un gran congresista, tengo que decirlo, es un hombre estudioso, es abogado, pero hay unas formas establecidas en la Constitución, y usted las señaló ayer, Aldemar, para modificar la Constitución. La Constitución se reforma a través de un acto legislativo, se reforma a través de una Asamblea Nacional Constituyente o se reforma a través de un referendo, no así a través de una consulta popular por expresa disposición de la Constitución política. Pregunta número 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Aldemar, queridos oyentes, yo estoy totalmente de acuerdo en que todos aquellos que se roban un peso del erario, porque decir erario público, como escucho a algunas personas, no usted, es un pleonasmo. Erario significa recursos públicos, estamos hablando en castellano. Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo que todo el mundo que se robe un peso tiene que ir a la cárcel. Esa pregunta ya existe. El artículo 4 de la ley 1773 de 2016, permítame un paréntesis pequeñito, yo invito a todos los radioescuchas de Viva las Noticias a que tomen nota de las normas que estoy citando, para que las verifiquen, para que no traguen entero, porque este abogado de pronto les puede estar mintiendo, les puede estar diciendo cosas que no son ciertas. No, por favor, tomen nota de las normas que yo cito y ustedes verifíquenlas. No se necesita tener códigos de ninguna naturaleza. Existe una herramienta en Internet que se llama Google, y Google todo lo sabe. Consúltenlo ahí, por favor. Cierro el paréntesis. Repito, el artículo 4 de la ley 1773 de 2016, el cual modifica el inciso segundo del artículo 68A de la ley 599 de 2000, establece que a quienes hayan sido condenados por delitos dolosos. ¿Qué es el dolo? El dolo es la intención de querer un resultado sin importar lo que acontezca. Yo quiero robarme este dinero, sea público o sea privado, no me importa. Ese es el dolo, el querer, la voluntad. Por delitos dolosos contra la administración pública no obtendrán ningún beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena. ¿Qué es la ejecución condicional de la ejecución de la pena? Que condenaron a Pepito Pérez a 5 años de cárcel y entonces se la pueden dar como, pague la pena en la cárcel, observando buena conducta, portándose bien, no volviendo a cometer este tipo de delitos. No es posible en ese momento hacer ese cambio, por decirlo de alguna manera. Igualmente, la prisión domiciliaria como sustitución de la prisión. No, señor, no se va para su casa. Paga su prisión, su condena en una cárcel. Ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley. Por ejemplo, Marlon, el sobrino de Iván Márquez, que fue capturado con fines de extradición junto con Santrich, dijo al gobierno americano, a la justicia americana, voy a colaborar. Y entonces el señor Marlon en este momento está en Estados Unidos, no ya en condición de investigado, sino de colaborador de la justicia. Asimismo, en el ordenamiento jurídico de Colombia aparece que aquella persona que delate, como popularmente se dice, sapee a otros, al determinador, a sus cómplices, a sus colaboradores, pues obtiene unas rebajas de penas, porque así se encuentra establecido en el ordenamiento penal de Colombia. Siempre que ésta sea efectiva, es decir, se perdieron
500 millones de pesos del municipio de Cali, por ejemplo. Entonces, capturar a una persona. Esa persona sabe que es responsable y le dice al señor fiscal, yo voy a colaborar, porque no solamente fui yo solito quien se robó los 500 millones. Conmigo participaron fulano, sutano y perencejo. Al delatar a esas personas y que evidentemente se logre probar que esas personas tuvieron esa participación, entonces ese servidor público, ese Pepito Pérez, va a obtener unas rebajas en su condena por esa colaboración efectiva. Esa es la respuesta a la segunda pregunta, Aldemar. La tercera, contratación transparente obligatoria en todo el país. Ya existe, Aldemar. Resulta que en el artículo 4 de la ley 1882 de 2018, repito, para quienes están interesados en tomar nota de las normas, artículo 4 de la ley 1882 de 2018, el cual adiciona lo establecido en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007. Estas normas son regulatorias de la ley 80 de 1993, que es el famoso estatuto de contratación. Ya se encuentran adoptados los famosos documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, para la interventoría de las obras públicas, para la interventoría de la consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, las cuales deberán ser utilizadas por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración en todos los procesos de selección que se adelanten. Ahora bien, la consulta pide establecer pliegos tipo para todos los procesos de selección. En el parágrafo 7 se determinó la facultad que tiene el gobierno nacional para adoptar documentos tipo cuando lo considere necesario en relación con otros contratos. Establecer pliegos tipo serviría solo para productos genéricos y claramente definidos en el mercado por las entidades que manejan los sectores. Por tanto, esta pregunta, la número 3, ya existe en el ordenamiento jurídico legal, Aldemar. Pregunta número 4, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Ese punto 4 ya existe, Aldemar. Recordemos que la Constitución Política de 1991 dejó de ser una democracia representativa para convertirse en una democracia participativa y pluralista. Eso explica por qué razón en todos los consejos municipales, en las asambleas departamentales, en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, cuando se presentan proyectos de acuerdo, proyectos de ordenanza y proyectos de ley, hay un espacio para la participación ciudadana, para que la gente se pronuncie en favor o en contra de esos proyectos. Aquí, la ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, consagra la realización de ejercicios de presupuesto participativo, en el cual la ciudadanía prioriza la inversión del presupuesto. Especialmente en el artículo 90, indica que el proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalecen las relaciones del Estado y la sociedad civil. Nosotros no podemos olvidar que la esencia, el fundamento, el pilar del Estado es la comunidad, es la razón de ser. No puede haber Estado si no hay comunidad. En cambio, sí puede existir comunidad sin que haya Estado. Esta pregunta se encuentra ya en el ordenamiento legal. Pero además, el inciso segundo establece, de la ley 1557 de 2015, establece que las discusiones que se realicen para la formulación de la política pública de participación democrática deberá realizarse en escenarios presenciales, ya lo estamos diciendo, en los consejos municipales, en las asambleas departamentales y en el mismo Congreso de la República. Igualmente,
El artículo 40 de la misma ley establece que el Consejo Municipal o Distrital podrá constituir, para apoyar la inversión social en los corregimientos, comunas y localidades, un presupuesto participativo que permita a los ciudadanos deliberar y decidir en la distribución de un porcentaje del presupuesto municipal a través de las juntas administradoras locales. Por tanto, mi apreciado Aldemar Domínguez y queridos oyentes, esa pregunta ya existe en la ley. La pregunta número 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Ya existe. La ley 1474 de 2011, ley 1474 de 2011, en su artículo 78 establece, comillas, todas las entidades y organismos de la administración pública. Cuando dice todas las entidades y organismos de la administración pública, debemos entender que está hablando de los integrantes de la rama legislativa, que es el Congreso de la República, de la rama ejecutiva, que la encabeza el presidente de la República con todos sus ministros, directores de departamento, fuerzas militares y de policía, pertenece a la rama administrativa o ejecutiva, las asambleas departamentales y los consejos municipales. Porque ellos no legislan, ellos emiten actos administrativos. Un acuerdo es un acto administrativo, una ordenanza es un acto administrativo. En cambio, en el Congreso se producen las leyes, ese es un acto legislativo, es una forma de legislar. Entonces se establece que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia. Perdón, estamos hablando del punto 5, sí, de democracia participativa. No, el 5 tiene que ver con que los congresistas deban rendir cuenta. Sí, Aldemar, sí. Perdóneme. ¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, etcétera? Sí. Esto ya existe. La ley 1474 de 2011, en su artículo 78, establece que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y de democratización de la gestión pública. Para ello, podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de las sociedades en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Y en todo caso tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por las comisiones interinstitucionales para la implementación de la política de rendición de cuentas. La Ley 734 de 2002, que es el Código Único Disciplinario, establece que es deber de todo servidor público cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las convenciones, etcétera. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten, acreditar los requisitos exigidos por la ley por la posesión y el desempeño del cargo. Es decir, todo esto se encuentra en la ley, Aldemar. Cuando una persona es nombrada o es elegida por voto popular, lo primero que tiene que hacer antes de juramentarse es presentar su declaración de renta. Pero me estoy adelantando. Aquí todo servidor público tiene que presentar informes a la comunidad que es la razón de ser. La pregunta dice textualmente, ¿aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses, etcétera, etcétera? Sí, esto existe en la ley, Aldemar. Aquí hago un paréntesis y traigo a colación el tema del señor personero de Cali, porque esto hay que hablarlo con ejemplos y con pedagogía. Yo aprecio muchísimo al doctor Héctor Hugo Montoya, quien fue mi alumno en la Universidad Libre, extraordinario estudiante, pero usted debatía esta semana que el señor secretario del deporte del municipio fue suspendido y no solamente fue una sanción benévola porque la calificación de la falta cometida por el señor secretario, a quien no conozco, es una falta calificada
como gravísima a título de dolo. Y el mismo Código Único Disciplinario establece que la sanción es la destitución y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, mínimo 10 años. Pero vemos cómo el señor Personero, de una manera laxa, solamente lo suspende por 3 meses. ¿Qué hacemos, Aldemar, si existen las normas, queridos amigos oyentes, pero no hay operadores disciplinarios, no hay fiscales, no hay jueces, no hay magistrados que apliquen la ley? Entonces, ¿para qué más leyes si ya existen? Aquí lo que necesitamos, Aldemar, es personas honestas, cristalinas, transparentes, comprometidas con el pueblo colombiano, que juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Hombre, perdónenme lo que voy a decir, el señor presidente Duque ha dicho, el que la hace, la paga. Esa frase tenemos que tomarla todos, desde nuestra casa. Si nuestros hijos menores o nuestros hijos mayores cometen una falta de comportamiento, cualquiera que sea ella, hay que sancionarlos, hay que castigarlos. Si un servidor público comete una falta transgrediendo la Constitución política, los códigos penales, disciplinarios, de familia, etcétera, 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 hay que sancionarlos con la rigurosidad que amerita esa conducta. Pero si hacemos como algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que negociaron con el fiscal anticorrupción, semejante corrupción, aquí puede bajar San Pedro a impartir justicia, pero si no lo hace conforme a los cánones constitucionales y legales, no tenemos absolutamente nada. Cierro ese paréntesis. Entonces, esas normas ya existen en la ley y se encuentran plenamente vigentes, Aldemar. Diríamos que entonces que lo único que no está ordenado en este momento es la pregunta número 7, que dice, no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Usted tiene toda la razón, Aldemar. Pero si nos vamos al artículo 40 de la Constitución Política, que es un derecho fundamental, en el numeral primero establece que todos los colombianos en ejercicio, porque no todos los colombianos nos encontramos en ejercicio. Por ejemplo, las personas que han sido condenadas penalmente y la sentencia se encuentra en firme, no pueden participar en las justas democráticas, no pueden votar, porque están inhabilitados por expreso mandato de la ley. Si nosotros observamos en las elecciones regionales y en las elecciones de presidente, en las cárceles, en esos sitios donde están recluidas personas en calidad de investigados, ellos pueden votar porque no han sido condenados. Aún así, estando privados de la libertad, si no están condenados penalmente y la sentencia se encuentra en firme o ejecutoriada, como decimos los abogados, válidamente pueden votar. Entonces, en este caso, es la única norma que no se encuentra arreglada. Aquí, ni siquiera para elegir un alcalde, para elegir el gobernador, para elegir el presidente de la República, existen requisitos. Existen 2 requisitos mínimos. Uno, para ser presidente de la República, colombiano de nacimiento y mayor de 35 años de edad. Pero no le piden ser bachiller ni tener quinto de primaria. Lo mismo acontece para los gobernadores y alcaldes. Aquí sí, a diferencia del presidente de la República, que tiene que ser colombiano de nacimiento, aquí solamente con el hecho de ser colombiano por naturaleza. Recordemos a José Pardo Llada. José Pardo Llada nació en Cuba, se nacionalizó colombiano y fue representante a la Cámara y constituyó un movimiento político importante en Santiago de Cali. Un extranjero nacionalizado en Colombia puede ser alcalde, gobernador y hasta representante a la Cámara. No así presidente de la República ni senador de la misma. No existe ninguna limitación en la Constitución Política de Colombia ni en la Ley Quinta
que es el reglamento interno del Congreso de la República respecto de los periodos. En cambio, sí se encuentra reglado los periodos de los alcaldes. Dice que en cada municipio habrá un alcalde municipal elegido para un periodo de 4 años. En igual sentido dice para el gobernador, y en igual sentido dice para el presidente de la República a partir de este gobierno que inició el 7 de agosto. Recordemos que el doctor Álvaro Uribe, por allá en el año 2006, adelantó un referendo cuestionado. De todas maneras, validaron la reelección presidencial y ahí se modificó la constitución política, que le permitió al presidente Uribe volver a ser elegido presidente. Y lo mismo aconteció con Juan Manuel Santos, que fue reelegido presidente. Una vez reelegido, ya presenta nuevamente el otro acto legislativo donde al presidente de la República solamente se le permite un periodo por 4 años. En este caso, el doctor Iván Duque fue elegido para un periodo de 4 años. Lo he escuchado decir que será solamente 4 años. Entonces, en ese caso puntual de los congresistas, pero no debería ser solamente a los congresistas, debe extenderse también a los diputados y debe extenderse también a los concejales, porque yo conozco, en mi pueblo hay un concejal, a quien aprecio mucho, es un gran concejal, lleva 28 años, el doctor Luis Cobo, 28 años de concejal, es el segundo concejal más antiguo de Colombia, lo ha hecho muy bien, nunca ha sido cuestionado ni nada de las cosas, pero como no existe limitación en la ley, entonces, en la constitución política, perdón, entonces válidamente pueden ser elegidos y reelegidos indefinidamente. Eso está muy bien, esa propuesta que sea realmente llevada al Congreso, pero que sea de manera clara al demar, para que no exista lo que usted ayer denominaba la puerta giratoria. Entonces estoy 3 periodos en la Cámara y me paso al siguiente periodo para el Senado de la República. No, 3 periodos bien sea, uno en el Consejo, uno en la Asamblea, uno en la Cámara o uno en el Senado. Es la única que no se encuentra en la Constitución Política ni en la ley, mi apreciado Aldemar Domínguez Espinosa. Hay un oyente en la línea con su venia, doctor Gilberto Gómez. Escuchemos al oyente. Oyente, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Doctor Gómez, muy buenos días. Le escucha. ¿Me escucha? Sí, le escucha. Adelante. Bueno, doctor, usted acaba de decir algunas cositas que yo quisiera como pedirle aclaración. Primero, el referendo lo perdió el doctor Uribe y la reforma no se hizo por medio de ese referendo. Acuérdese que se perdió, él sí pedía la reelección. Acuérdese que la reelección de él se hizo por la yiris política, por todo ese montaje que pudieron votar, por toda esa problemática. Entonces, de allí fue que salió, no del referendo, porque el referendo, el pueblo colombiano no lo aprobó. Segundo, si es cierto que los congresistas tienen que presentar, o los servidores públicos elegidos por voto popular, sus declaraciones de renta cuando entran y cuando salen, para saber qué dineros tienen extraordinarios, si es de obligación, porque con este referendo sí se obliga que tengan que presentar, porque el señor Uribe Vélez hace 8 o 10 años el Congreso lo citó para exigirle que presentara a él y sus hijos en la declaración de renta, y dijo que en 2 meses la presentaba, y han pasado 10 años y no la ha presentado. Si hubiera sido de obligación presentarla, que es lo que sí va a hacer este referendo. Es que este referendo lo que va es a ponerle un punto final a una costura que no tiene punto, y entonces por ahí se abre. Entonces quisiera que me aclarara por qué esto no es obligatorio, pero ahora con este referendo sí los congresistas tienen que presentar su declaración de renta. Otra cuestión, sí, como explicó el congresista Alexander López, que nos
colocó Aldemar, muy amablemente nos colocó la grabación. Él dice que sí dicen cuándo van, qué días van al Congreso, pero lo que se les exige ahora es qué es lo que hacen en el Congreso, qué proyectos presentan, qué es lo que han presentado, cuándo han presentado. El otro punto, ¿por qué tienen que atornillarse? Si un partido político tiene gente joven que quiere subir y siempre están los 4, 6, 10 gamonales, los dueños del partido que siempre están en el Congreso. Hay que dejar que las gentes, los jóvenes, los que están queriendo aspirar, vayan, y estos otros señores que pueden tener mucho conocimiento y que son gente muy preparada de cada partido, puedan presentarse para alcaldes, para gobernadores, para presidente, para todo, y dejar que veamos gentes nuevas con nuevas ideas en el Congreso. Entonces, quisiera que me explicara por qué estos fenómenos suceden y por qué este referendo puede ayudarnos a que se concreten más las cosas. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y que pueda haberme expresado correctamente sin ofender a nadie. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué respuesta, doctor Gilberto? Pues ya lo primero, felicitar a esta hermosa oyente que habla con mucho respeto, con mucha claridad y mucho conocimiento. Mi respeto para usted, mi querida amiga. Evidentemente tuve un lapsus frente a la reelección del presidente Uribe. Aquí se presentó un escándalo bastante fenomenal con la famosa Yidis política y donde participó un vallecaucano, que en paz descanse, el doctor Teodolindo Avendaño del municipio de Caicedonia Valle. Sí, evidentemente usted tiene toda la razón. ¿Por qué no ha presentado la declaración el doctor Uribe y muchísimos más servidores públicos? Por lo que yo precisaba hace unos momentos. Porque no existe, las normas existen, entendamos, las normas existen como tal, pero no hay quien las haga cumplir. El problema no es de normatividad. Colombia está lleno de normas, lleno de leyes, pero lastimosamente quienes tienen que hacerlas cumplir no las hacen cumplir, bien sea por amiguismo, bien sea porque son copartidarios, bien sea porque lo ayudó a elegir o lo ayudó a nombrar, o hagámonos pasito. Y en ese sentido yo insisto que aquí tenemos que tener autoridades probas, autoridades honorables, autoridades honestas. Pero mire, cuando uno es bandido, si nosotros vamos a mirar desde el punto de vista de las armas de fuego, por ejemplo, los bandidos tienen permiso de porte de las armas de fuego. Los bandidos andan muy bien documentados y hay normas, ¿sí? Aquí tenemos que buscar un mecanismo que realmente le permita al pueblo colombiano hacerle ese control político a todos los dirigentes. Pero vemos cómo muchas veces citan a las veedurías ciudadanas, que es de rango constitucional, para las licitaciones públicas, y no aparecen. Ya cuando hacen el contrato, es que salen las veedurías a decir, algunas, no estoy diciendo todas, algunas salen a criticar porque no participaron en el momento. Usted habla de atornillarse en los cargos, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay personas que ya han llegado a la edad de jubilación, que son los 70 años para los que son nombrados, y quieren seguir atornillados en el cargo. No, denle la oportunidad a otras personas, personas jóvenes, con nuevas ideas, con muchas capacidades, con mucho conocimiento. Por eso decíamos ahora con Aldemar que es la única que no se encuentra en la Constitución ni en la ley. Bienvenido esa
limitación en el ejercicio de los cargos, por más que todos esos cargos de carácter político, concejales, diputados, representantes a la Cámara y senadores de la República. ¿Que por qué los hijos del señor Uribe no presentan la declaración de renta? La explicación es sencilla, porque esos jóvenes no son servidores públicos, no son empleados públicos. El único que los puede obligar a presentar la declaración de renta para efectos tributarios o para efectos de carácter penal es la DIAN por un lado y por el otro un fiscal o juez de la República, porque repito, los dos hijos del señor Uribe no son servidores públicos, no lo han sido, por tanto no están obligados a presentar la declaración de renta. Pero además miremos, aquí en Colombia somos muy vivos y a veces muy bobos. Aquí decimos, echa la ley, echa la trampa. Si yo soy servidor público y me robo 1.000 millones de pesos, perdónenme la expresión, yo no voy a ser tan pendejo a meter esos 1.000 millones de pesos a una cuenta bancaria a nombre mío. Ni esos 1.000 millones de pesos los voy a invertir en una casa, en una finca o en carros a nombre mío. Aparece la famosa figura del derecho penal conocida como el testaferrato. ¿Qué se requiere ahí? Que la comunidad se llene de valentía, se llene de valor civil y denuncie penalmente a ese servidor público del que tiene la certeza que se ha apropiado indebidamente de recursos del erario y que los puso a nombre de otra persona. Porque aquí lo que necesitamos en Colombia es recuperar principios y valores, volver a ser moralistas. He dicho desde hace más de 20 años en las universidades donde funjo como profesor de Derecho Constitucional Administrativo, desde que desapareció el catecismo del padre Astete, la urbanidad de Carreño y la instrucción cívica, los valores y los principios se invirtieron. Por fortuna, el actual presidente Iván Duque en campaña dijo que iba a volver a establecerlo como enseñanza obligatoria en la escuela y colegios. Y lo volví a escuchar hoy, hace 8 días, en la Unión Valle, ya como presidente en ejercicio, que van a volver a implementar la urbanidad de Carreño y la instrucción cívica, porque es que a nosotros se nos olvidaron todos esos principios, valores, nos volvimos mentirosos, nos volvimos cómplices desde la casa, mi querida señora, mis queridos escuchas de Viva las Noticias. Nosotros como padres de familia somos el ejemplo de nuestros hijos. Si nuestros hijos nos ven haciendo cosas ilegales, pues ellos van a aprender a hacer cosas ilegales. Y cuando lleguen a la función pública, a la actividad pública o simplemente como ciudadanos en la calle, van a hacer cosas indebidas porque fue el ejemplo que nosotros les dimos en la casa. Si nosotros los padres le pegamos a las madres, los hijos ven eso y eso le van a pegar a sus esposas, a sus novias más adelante, y así sucesivamente. El problema no es de leyes, el problema no es de normas, el problema es de honestidad, y nosotros tenemos que recuperar esos principios y esos valores por encima de cualquier consideración, no importa si viene del Centro Democrático, del Partido Verde, del Polo, de la U, de cualquier partido político. Colombia tiene que cerrar filas en torno a la recuperación de esos principios y de esos valores que perdimos hace muchísimos años. Si nosotros volvemos a eso, más o menos en 30 años, creo que nosotros ya no alcanzaremos a verlos, Colombia tendrá una nueva sociedad. Gilberto Gómez, abogado constitucionalista. ¿Tenemos un oyente en línea? Otro oyente, discúlpenos. Oyente, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿La pregunta? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Aló, buenos días. Buenos días, le estamos escuchando. Sí, don Aldemar Domínguez, muy buena la parte de la jurisprudencia, la parte de la enseñanza jurídica, en la parte constitucional por parte del doctor Gilberto Gómez, jurista y académico de la universidad. Yo era para hacerle una pregunta al jurista. Nosotros, los ciudadanos, al votar la consulta anticorrupción, hasta donde yo tengo conocimiento, lo poco que he leído en la parte jurídica, legal, constitucional, 1 año se demora el Congreso para tramitar la ley. Después, si de pronto es aprobada la consulta anticorrupción, al votar más de 12 millones de colombianos, que es el
censo electoral correspondiente para aprobar dicha ley de la consulta anticorrupción. La pregunta que yo le voy a hacer al doctor Gilberto Gómez es si pasa la consulta anticorrupción para legalizar los 7 puntos, esta situación la revisa la Corte Constitucional para avalar si es legal o no es legal todos los 7 puntos o alguno de los 7 puntos. Muchas gracias, doctor Gilberto. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Mire, la Corte Constitucional no puede pronunciarse frente a la consulta popular. ¿Cuál es la explicación jurídica? El artículo 3 de la Constitución Política establece que la soberanía reside en el pueblo del cual emana el poder público. El poder público está constituido por las 3 ramas. Hay mucha gente que dice el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Falso. Eso no es técnicamente ni jurídicamente posible. El poder es uno solo, dividido en 3 ramas, legislativa, ejecutiva y judicial. Como la soberanía, ¿qué es la soberanía? La soberanía es la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos. Por ejemplo, usted en su casa establece unas normas. Aquí cerramos la puerta a las 10 de la noche y todo el mundo tiene que estar adentro de la casa. Su vecino no puede ir a decirle, no, ciérrela a las 10:30 o ciérrela a las 11. No, señor. Eso es entrometerse en su soberanía, en su voluntad. Entonces, entendido el concepto de soberanía así popularmente, el pueblo es el que manda. En este caso, si el pueblo mayoritariamente, 12, 13, 15, 20, 30 millones de votos, aprueba los 7 puntos, la Corte Constitucional no puede decir sí ni puede decir no, porque la Corte Constitucional se debe al pueblo, no el pueblo a la Corte Constitucional. Recordemos, la soberanía de Colombia emana del pueblo, Entonces, mal haría la Corte Constitucional, y sería inconstitucional, que vaya a decir este punto sí, este punto no, este punto sí, este punto no. Diferente es el trámite una vez aprobada la consulta con los 12 millones y pico de votos que requiere, tiene que ir al Congreso de la República y con carácter obligatorio iniciar el trámite de las leyes que den lugar a la modificación de la Constitución Política, si a ello hay lugar. Recordemos, hay 2 puntos de rango constitucional, ¿sí? El primero y el 7º. El primero, que es el tema de los salarios, pero resulta que los salarios de los congresistas no son 31 millones, no, el salario como tal nominal son como 6 millones de pesos y lo demás son primas. Lo mismo acontece con los altos directivos del país. Pero como es de rango constitucional, entonces hay que modificar la Constitución Política en ese sentido. Y ojo, veo muy difícil, lo digo como constitucionalista, no desde el punto de vista político, sino jurídico. Veo muy difícil, ahora que menciono el artículo 3, que ese 7º punto, a 3 periodos, pueda llegar a ser elevado a rango constitucional. ¿Por qué razón? Por lo mismo que acabo de explicar, porque el pueblo es soberano. Cada pueblo se merece su gobernante. Aquí hemos tenido gobernantes extraordinarios, estoy hablando en términos generales. Hemos tenido gobernantes pésimos y hemos tenido gobernantes que han sido un lastre. Traigo a colación el ejemplo del concejal Lucho de Bogotá, el Lustrabotas, que se hizo famoso. El pueblo bogotano, cansado de la politiquería y todo eso, votó y eligió a este concejal. ¿Y qué hizo este concejal? Pues sencillamente el ridículo, hacer quedar mal a la corporación, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente es el pueblo, mis queridos amigos, quien tiene las decisiones.
en las elecciones para consejo, asamblea, alcaldías, gobernaciones, Senado de la República, Cámara de Representantes, Presidencia de la República, hay una variedad de candidatos, pero muchas personas votan más por intereses personales que por los intereses de la patria. Por eso eligen, reeligen y vuelven a elegir a las mismas personas con las mismas cosas. Pero además tenemos que mirar, por ejemplo, yo tengo que decir, no soy amigo político de Alexander López, de ninguna manera, pero yo admiro a Alexander López. Yo quiero recordarles que cuando Aldemar Domínguez era director de Super Noticias del Valle, en el año 2014, yo era analista y le propuse a varios candidatos al Congreso rebajarle la cotización a salud a los pensionados del 12 al 4%. Y el único que tomó esas banderas fue el doctor Alexander López y lo sacó como una ley de la República. Lastimosamente, el gobierno Santos lo negó, pero he escuchado que el gobierno Duque va a retomar esa iniciativa. Entonces, elegir, por ejemplo, a Alexander López, senador de la República, es prueba de garantía, porque es un hombre honesto, es un hombre honorable, pero no solamente Alexander López, hay muchísimos congresistas en el Valle del Cauca y en Colombia que merecen estar 2, 3, 4, 5 periodos porque día a día aportan y son ejemplo. Entonces, yo veo bien difícil que esa séptima pregunta llegue a ser aprobada porque al pueblo colombiano no le pueden limitar su voto. De ahí que, para ser presidente de la República, senador, representante, diputado, gobernador, alcalde o concejal, no haya exigencia académica de ninguna naturaleza. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la ley, la Constitución y la ley no le pueden imponer al pueblo en su soberanía limitación alguna distinta a que cumplan con dos requisitos: la edad y la nacionalidad, Aldemar. 8:57, hay un oyente en línea. La última pregunta corta y rápida para respuesta igual. Oyente. Buenos días, señora Aldemar, y al jurista que está allí. Le habla la señora Nubia. Vea, tengo una inquietud y sé que el señor que está hablando es muy inteligente. Usted es inteligentísimo, don Aldemar. Le voy a hacer esa pregunta al abogado. Cuando hubo esa consulta que era el sí y el no, ganó el no. No es que yo sea uribista, yo no conozco ni al señor Uribe, sino por televisión. Pero ¿por qué no hablan de los que roban también? Ellos también tienen que esa gente que los cuida, tienen carros que les dan. ¿Por qué solamente hablan de Uribe? Es que Uribe no es el único que manda en el país. El que manda en el país son esos ladrones congresistas que yo no voy a votar por esa consulta, señor, qué pena. Pero eso es un robo igual que hicieron con el no. Muchas gracias. Muy amable, señora. Sí. Déjeme, Aldemar, colgarle una pregunta allí al jurista. Pues después de todo el análisis que le escucho, le habla Fabio Larraondo, colijo que usted no va a votar, y si va a votar a todo le va a decir que no. Doctor Gilberto. Apreciado Fabio, muy buenos días. Lo saludé al inicio de mi intervención y vuelvo y lo saludo. Sabe de mi afecto y mi aprecio por usted. Gilberto Gómez González, ciudadano colombiano en ejercicio, no va a votar la consulta. No estoy invitando a que no voten. Yo no voy a votar precisamente por toda la disertación que hemos hecho en esta mañana gracias a la generosidad de ustedes debido a las noticias, porque encuentro que es más una simbología que una obligación que se va a adquirir por parte del mismo Congreso de autorregularse, porque esto es un saludo a la bandera, Fabio. A mí me da pena decirlo con sumo respeto por todas las personas, ni más faltaba, que van a votar por la consulta, y bienvenido ese voto, ni más faltaba, pero yo, Gilberto Gómez González, no lo voy a hacer, porque sencillamente esos puntos se encuentran plasmados en la Constitución y en la ley. Lo único que necesitamos es autoridades ejemplares,
honestas, incorruptibles, transparentes, diáfanas, cristalinas, acrisoladas, que hagan cumplir la Constitución y la ley, que los bandidos vayan a la cárcel, que no puede volver a haber, y hablo en términos generales, que se acabe ese famoso cuentecito de la coalición de los consejos, de las asambleas y del Congreso, para que el alcalde de turno, el gobernador de turno o el presidente de turno haga y deshaga. No, cuando el alcalde, el gobernador y el presidente llegan a ejercer su cargo, a su leal saber y entender, para servirle a la comunidad por lo que lo han elegido, no necesita tener coaliciones, porque las coaliciones son las que permiten las perversas contrataciones, por ejemplo, en las personerías, en las contralorías, en la Contraloría General de la República, en la Procuraduría General de la Nación y en todos los altos cargos. ¿Por qué? Porque al que elige el concejal, al que elige el diputado, al que elige el congresista, luego le llega a pedir, y entonces cuando hay una sanción o una investigación contra determinado servidor público, pues llaman al personero, llaman al procurador, llaman al fiscal. Vea, hombre, ese es amigo mío, recuerde que yo lo ayudé a elegir a usted, hágale pasito. Ahí, por esa razón, es que nosotros seguimos inmersos en la corrupción, porque no tenemos entereza de carácter para decirle no a las cosas como tiene que ser, mi apreciadísimo Fabio. Pues abogado constitucionalista Gilberto Gómez, muchas gracias por esta explicación desde lo jurídico de las 7 preguntas de la consulta anticorrupción del día de mañana. Muchas gracias, feliz fin de semana. Muy amable. Muchas gracias abogado. a usted, Aldemar, un abrazo, igual a Fabio, a nuestro ex senador Roberto Ortiz y a toda la amable audiencia. Feliz día, Dios bendiga. A toda nuestra amable audiencia, muchas gracias por su sintonía. Síganos a través de las redes sociales. Mañana, por supuesto, a través de todas nuestras redes sociales, estaremos informando de cómo avanza este proceso electoral de la consulta anticorrupción. Y el lunes estaremos aquí a las 6 de la mañana con toda la información. Feliz fin de semana y que Dios les bendiga. ¡Viva las noticias! ¡Viva las noticias! Información 24 horas. 24 horas. Le invitamos a seguir nuestras redes sociales como Viva las Noticias en Facebook e Instagram, @Viva las Noticias en Twitter y nuestro canal de YouTube, Viva las Noticias, con todos los temas de actualidad, entrevistas, voces y opiniones que a usted le interesan. Viva las Noticias, siempre del lado de la gente. Viva las Noticias. Con todo el poder de la información, de lunes a viernes de 6 a 9 en la mañana, los sábados de 6 a 8 en la mañana. Director Aldemar Domínguez Espinosa. Viva las Noticias.